martes, día del doctor José Antonio Lozano Díez, presidente de la Universidad Panamericana y del IPADE. Querido José Antonio, qué alegría oírte. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, querido Joaquín. Qué gusto verte también. Y a todo el auditorio. Bien, pues, ¿qué traes hoy, querido amigo? Pues hoy, querido Joaquín, traigo una reflexión que creo que para mucha gente va a ser interesante. Fíjate cómo pensamos y se dice normalmente que estamos en la época de la conexión. Todos estamos conectados, aparentemente, por las redes sociales, porque tenemos los medios de comunicación, porque tenemos una serie de mecanismos, ¿no? Los celulares mismos que nos permiten estar permanentemente en conexión con los demás. Y sin embargo, Joaquín, cuando tenemos todas estas herramientas, lo que vamos encontrando es una profunda desconexión social, justamente lo contrario de lo que suponemos. Y esa es la gran paradoja del tiempo actual. Teniendo tantas cosas para conectarnos, para estar juntos, resulta que cada vez las personas estamos más lejanas, más desconectadas. Y eso implica un impacto para el tejido social, pero también un impacto para la salud psíquica de las personas. Quiero darte tres síntomas que de alguna manera demuestran este sentido de la desconexión por la que estamos pasando. Un primer síntoma, Joaquín, y que hay que cuidar mucho, tiene que ver con el aumento de la soledad en todo el mundo. Fíjate que en un dato de España reciente se publicaba que para 2035 cerca de uno de cada tres hogares en España va a ser unipersonal. O sea, que son personas que van a vivir totalmente solas. No van a tener nadie más con quien estar acompañadas. Esos hogares en México hoy son el 13%, de acuerdo con el dato del censo del INEGI del año 2020. Y esto va increciendo, cada vez tenemos el aumento de los hogares unipersonales. Inclusive vemos cómo en algunos casos las mascotas a nivel social han tomado un papel tan relevante, Joaquín, porque se han convertido en la compañía de muchos. Este tema de las mascotas hoy en el mundo ha tenido un impacto, ha tenido una expansión como no la habíamos visto. Otra, Joaquín, tiene que ver también con cómo ha caído el sentido de la amistad. Hay una crisis de amistad poco vista, silenciosa en todo el mundo. Este dato, según una encuesta hecha por un instituto en Estados Unidos en mayo del 2021, los estadounidenses dicen tener menos amistades que en las últimas 3 décadas. Ya enfrentan una crisis de amistad. El estadounidense promedio no ha hecho un nuevo amigo en los últimos 5 años. Se está cayendo el tema de la amistad. Esto es tan grande, Joaquín, que fíjate este dato que a mí me llamó tanto la atención. En el Reino Unido, en 2018, nombró a su primer ministro para la soledad en el Reino Unido. Un tema que llama la atención por la gravedad del tema y que ya empieza a ser un tema también de salud pública. La caída de las amistades es yo tengo una característica muy fuerte de este tiempo. Y una tercera, Joaquín, que ha impactado mucho y nos está impactando sobre todo en niños y jóvenes, es la ruptura de la empatía. Hasta hace unos años veíamos en los colegios el famoso tema del bullying. Normalmente el bullying hay una persona que es víctima, hay uno o varios victimarios. Pero hoy, en muchos ambientes escolares, en México y en el mundo, el ambiente de la violencia empieza a ser de todos contra todos. Ha aumentado la violencia en los colegios en todo el mundo. Se ha roto la empatía, el sentido de entender lo que siente el que está enfrente, poderlo de alguna manera hacer en una relación de mayor fortaleza con uno mismo. Y uno diría, bueno, y si tenemos todos los medios para estar conectados, ¿por qué cada vez la sociedad se desconecta más? ¿Por qué cada vez vivimos en una sociedad más sola, con menos amistades, menos empática? Y eso tiene que ver con distintos factores, Joaquín, pero algunos que me parecen muy importantes tienen que ver con la pérdida de identidad. Hay una crisis de identidad muy fuerte en el mundo a raíz, sin quererlo, es digamos, como un efecto secundario de la globalización. Las culturas locales han perdido fuerza. Hay también una crisis, Joaquín, de confianza. Hay un aumento de la polarización.
hay también una caída del diálogo, de la inteligencia emocional. Hoy vivimos en esta parte de la inteligencia emocional, en el momento en que hemos ido sustituyendo el sentido de la vida por emociones, por sensaciones. Pero esas emociones y esas sensaciones las hemos dejado sin control, las hemos dejado descontroladas y eso supone una falta de inteligencia emocional que dificulta, impide la relación con los demás. Y por supuesto, hoy más que nunca, Joaquín, hay un gran miedo a tratar con los demás. Resulta que el ambiente en las redes, que en muchas ocasiones no se habla con la verdad ni con la identidad real, hace que vayamos con desconfianza y miedo a las relaciones. Por eso, Joaquín, lo importante hoy para nosotros, en primer lugar, para la sociedad en su conjunto, es volver a conectar, recuperar las conexiones profundas entre las personas. Y ahí el mecanismo, y es lo que quisiera yo transmitirle al auditorio, más importante con el que contamos, es lo que llaman los psicólogos la escucha activa. Esa diferencia que hay entre oír, que yo puedo estar oyendo un ruido extraño al que no le estoy poniendo atención, y verdaderamente escuchar. Las personas que escuchamos a los demás. La escucha activa es fundamental para hacer una amistad, fundamental para crear una relación, para fortalecer los vínculos. Y muchos, Joaquín, no sabemos hacer una escucha activa. Por eso quisiera dar 5 breves consejos. Nada más dime una cosa, José Antonio, ¿cómo es esto qué es la escucha activa? Sí, la escucha activa quiere decir que una persona que está hablando contigo, le estás poniendo verdadera atención, te estás poniendo en sus zapatos, estás sabiendo a cada cosa que te dice conectarte con esa persona. Una escucha activa es de aquel que se interesa por ti. Una escucha que no es activa es una persona que escucha lo que le dices, pero o está con la cabeza en otro lado, o mientras está hablando contigo está distraído con otros temas, no está viendo esa escucha activa. Esa, Joaquín, psicológicamente es fundamental. Bien, entonces sí vas a dar los puntos. Sí, para generar, Joaquín, esta escucha activa, que me parece que es un gran consejo para todo el auditorio y para una práctica personal. Una primera, Joaquín, un primer consejo cuando estamos escuchando y poniendo atención a alguien es aprender a diferenciar entre lo que la persona dice y lo que la persona quiere decir. Muchas veces decimos las palabras, Joaquín, pero no es lo mismo decir una palabra como decir, oye, qué mal día he tenido, como decir, qué pésimo día he tenido, me siento muy mal. La emoción, el sentimiento que hay detrás de uno y de otro es distinto. Aprender a leer eso para conectar con los otros es muy importante, Joaquín. Joaquín, la mirada, fundamental. Cada vez vemos menos a los ojos de los demás. Psicológicamente se recomienda que en una conversación cerca del 70% estés viendo a la otra persona la mirada, sobre todo en el triángulo que son los ojos hacia la nariz, que es el que implica la mayor atención a la persona. Claro, más del 70% es verdad que puede uno intimidar a la persona, pero menos del 70%, en realidad, lo que hacen es pensar que la persona o es una persona que de algún modo tiene algún tipo de falta de confianza o además de la falta de confianza, que es una persona que no está hablando con la verdad. Otra cosa que nos pasa mucho, Joaquín, tercer consejo, no dejarse llevar por lo súbito. Es muy común que está hablando una persona, te está dando una historia, te está platicando y de repente surge algo que se te ocurrió. Te está contando una historia, una persona, por ejemplo, en el coche, está preocupada y de repente le dices, oye, ¿ya viste eso que está por allá? Y dices, oye, está interesante lo que está allá, pero te estoy hablando de mi historia. Y mi historia, a mí me interesa que me escuches. Este es un punto muy importante y una falla que solemos tener todos. Es muy común. Otra de las cosas, Joaquín, y quiero yo que es la más importante, la grandísima carencia que tenemos mucho, es que cuando nos hablan de sus historias, cuando nos hablan las personas de sus problemas, nosotros normalmente le damos la vuelta
diciendo, a mí también me ha pasado lo mismo. Yo creo que también porque a mí me ocurrió esto. Entonces cambiamos el foco de la atención, de la escucha activa, de estar pendiente de esa persona a uno mismo. Y ese es un gran error, Kim. Y finalmente, una de las cosas es el estar pendiente de las emociones, imitarlas, saber asentir cuando la otra persona dice algo que le importa, saber estar preocupados por esa persona cuando esa persona algo le molesta, en algo no está. Este es un tema hoy fundamental. Hemos roto la comunicación a la mirada, la escucha activa, por meternos en una comunicación a través de las pantallas por muchos otros motivos, no solamente la comunicación a través de pantallas. Pero lo que queda claro es que vivimos hoy, Joaquín, curiosamente en la sociedad de la desconexión, la sociedad a la que le urge conectarse. Cierro con una reflexión este punto, Joaquín. Recordar que la grandeza de una persona no se mide por lo que tiene, se mide realmente por lo que da. Ahí está la grandeza. Y la escucha activa es entregar el tiempo, entregar la atención, estar pendiente de quien tengo enfrente. Eso construye los vínculos hoy tan necesitado el tejido social y nosotros, Joaquín, porque nosotros sin relaciones profundas tenemos un tema también de soledad muy importante. Gracias, querido José Antonio. Te abrazo con cariño. Ya hice mis apuntes, como siempre, y nos vemos el próximo martes. Es el doctor José Antonio Lozano Díez, presidente de la Junta de Gobierno de la Universidad Panamericana y del IPADE.